Hey, ¿qué tal? Soy Hugo Amador, su anfitrión aquí Entre Rodajes. El día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe un director tijuanense con proyectos premiados en festivales internacionales y campañas publicitarias también con grandes premios. Con nosotros, Alejandro Montalvo. Es un gusto tenerte aquí Entre Rodajes. Muchas gracias, Hugo. Placer estar aquí con ustedes. No, pues el gusto la verdad que es todo nuestro. Eh, Como puedes ver, me pongo yo también un poquito nervioso, así que... Ok, Alejandro, para empezar con todos nuestros invitados, empezamos de la misma manera y me gustaría que tú nos cuentes cuál es tu primer acercamiento al cine, el primero que te acuerdas que digas, wow, estaría suave hacer esto. El primer acercamiento al cine, puta. Pues digo, ahorita te estaba mencionando antes de comenzar que mi papá se acuerda mucho de una anécdota en la cual yo le decía de niño, tenía no sé, 10, 12 años, y yo le decía, es cuando me preguntaban, hey, ¿qué quieres ser de grande? ¿Sí? Típico papá que pregunta eso. Yo decía, yo quiero ser cinematógrafo. Obviamente yo no sabía qué diablos era eso, pero pues al final del día como que intuía algo que tuviera que ver con el cine, ¿sí? Creo que para mí uno de los momentos más felices en mi infancia, porque digo, al final mis papás, vengo de una casa humilde y para mí lo que más me divertía los fines de semana era que me llevaran al videocentro de la esquina a alquilar películas, ¿sí? Nice, ok. Y desde niño me llevaron a ver películas que creo que no debería haber visto tan niño, pero bueno, agradezco, ¿no? Sí, y pues era eso, ¿no? Pasarme todo el fin de semana viendo películas, ¿sí? Y creo que como a los 14, 15 años trabajé en un videocentro. Ok. Entonces era muy divertido poder recomendarle películas a la gente y estar viendo. Ahí me acuerdo ver por primera vez la película de Sangre de Amat Escalante, ¿sí? No sé hace cuántos años salió eso, pero me acuerdo que el póster me fascinó y la llevé a casa de mis papás y mis papás así, ¿Qué es esto? no sé si has visto Sangre de Amat No, la Escalante, verdad no, pero pero... es muy peculiar. Digo, yo quedé asombradísimo como del ritmo de la película. No sabía cómo describir en aquel momento, pero era como otro tipo de película diferente a lo que veías pues cuando te van a los hermanos Ramírez, porque no había Cinépolis tampoco en ese entonces, o las cosas que podías rentar en los videocentros, ¿no? Pero creo que desde ahí, sí, como que me empecé a interesar un poco por ese medio, por la fotografía. Hay también una cosa que a mí me movió mucho, me acuerdo, a un amigo, cuando cumplimos, creo que unos 14 15 años, le regalaron de cumpleaños la cámara Sony Elephant 2 o 3 creo. Es una cámara gris chiquita de 3 megapíxeles o 2 megapíxeles y yo se la pedía prestada, ¿sí? Es una cámara así súper simple. Y yo me acuerdo que iba y tomaba fotos y en aquel tiempo pues yo necesitaba dinero y mis papás no me podían dar dinero. Entonces lo que hacía, porque papá trabajaba de vendedor ambulante en las 5 y 10, ¿sí? Ok. Entonces una cosa que a mí de alguna manera se me ocurrió es agarrar esa camarita, ir a tomar fotos. En las 5 y 10 hay un montón de calafias y taxis y agarraba y le tomaba fotos a las taxistas y a las calafias y después iba a un café internet, pagaba ahí media hora, una hora, me metía al Photoshop, que me acuerdo que era el Photoshop 2 o 3 y recortaba la calafia y luego le ponía cosas que me pedían, no, no, que ponle la bandera de las Chivas y la de la América, o ponle la Virgen de Guadalupe, o ponle así este nombre y cosas así. Iba a una imprenta que imprimían, acaban de salir estas DocuColor 12 que imprimían en tabloide, y ya las imprimía, las recortaba y iba y se las vendía, ¿sí? Entonces ahí empezaba a generar un poquito de dinero eh, con la fotografía, ¿no? No sabía qué diablos estaba haciendo, pero me convertí en el fotógrafo de calafias, ¿sí? Para sacar para los chicles y en dealer de películas, porque les llevaba películas en DVD que yo compraba, iba a la zona norte, compraba películas o cosas así, las veía, le sacaba copias en la computadora y me las vendía en las 5 y 10. Entonces, de ahí empezó como este tema como de Pero ¿cómo se te entender ocurre, no? O sea, la necesidad del hambre, digo, al final del día es eso. O sea, a mí, mi papá me contaba que a él le gustaba mucho la fotografía, ok, entonces ok. creo que también el interés como de
pues tener curiosidad, ¿no? De decir qué diablos es el Photoshop y ay, wow, cómo puedes agarrar una foto, recortarla, pegarla, cambiar de color, ¿sí entiendes? Todas ese tipo de cosas. O sea, el valor que empieza a tener la imagen por la curiosidad, ¿sí? Más que nada, ¿sí? Y me acuerdo que el primer intento de hacer un documental fue ahí, cuando de repente me di cuenta que los calafieros en las 5 y 10 pues tenían una realidad como muy particular, ¿no? Que eran gente que trabajaba más de 12 horas, 15 horas, 16 horas y que muchas veces familias disfuncionales, generaciones de calafieros, gente que muchas veces tenía que usar sustancias ilegales para poder aguantar. Entonces había, me acuerdo que un sindicato de calafieros y ahí empecé a hacer un documental para cuidar a los calafieros o de alguna manera hablar sobre eso. Digo, nunca prosperó eso, yo estaba súper morro pero me acuerdo haber hecho entrevistas a los 15 años a calafieros que me contaran su vida. O sea, o sea, pero qué interesante, o sea, desde morro has tenido entonces la espinita, ¿no? De crear y buscarle por ese medio. Sí, y aparte una cosa muy particular que creo que le agradezco a mis papás que me dieron ese gran regalo, que mi papá es una persona que siempre nos dio como este sentido crítico, ¿sí? Ahorita mi papá es pastor cristiano, imagínate, y mi hermana está terminando su doctorado en estudios de género, entonces las discusiones en mi casa eran algo muy peculiar, ¿sí? Okay. Y desde chico mi papá hacía una cosa muy particular que era, mi abuela, por ejemplo, era bruja, ¿sí? Y es lo que me cuentan, ¿no? Y mi bisabuela era bruja. Entonces, mi papá siempre andaba en la búsqueda como de esa verdad, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando era niño nos llevaba con los cristianos y luego los llevaba con los católicos y luego nos llevaba con los mormones y luego con los sabatistas y luego con los Hare Krishnas. Entonces yo cada mes iba a una iglesia diferente. Me acuerdo que en la casa pues él se ponía a que leyéramos el Corán, el Bhagavad Gita, el Popol Vuh, la Biblia. Entonces imagina todo ese tipo de cosas, pues te da como pues un sentido crítico de cómo de la visión del ser humano, ¿no? Sí, claro. De la necesidad del ser humano por creer en algo, ¿sí? Entonces, al final del día, creo que para mí, pues eso me marcó completamente y yo sé que marcó a mis hermanas y agradezco mucho que nos diera eso, ¿no? Ok, muy interesante, ¿eh? La verdad. O sea, me imagino que es algo que pues te ha pues se ha manifestado, ¿no? Lo que haces ahorita como muy, muy cabrón, quiero creer, ¿no? Sí, no, pues al final ese tipo de cosas son las que te generan, pues quién eres, ¿sí? O sea, estamos hechos de historia, estamos hechos de canciones, estamos hechos de imágenes, estamos hechos de frases, ¿sí? O sea, uno carga con los pecados de su padre, pero también con los de la madre y también con los del vecino. O sea, si me entiendes, al final tu comunidad es la que te va guiando, ¿no? Y también muchas veces dicen que el pescado es tan grande como la pecera, ¿sí? Entonces, al final del día creo que el cúmulo de todas esas cosas que vives te van marcando, ¿no? Para bien y para mal. No, claro. Pues ya mencionaste varias cosas que, digo, quisiera estar apuntando porque te quiero preguntar sobre eso, pero sí se me hace muy interesante lo que comentas, ¿no? De que de tus actividades preferidas, ir a rentar películas, cassettes, a trabajar en una, ¿qué sería? ¿Cómo se le diría? Una renta de videocassettes, o sea... Sí, pues acuérdate que había videocentros, ¿no? Y había... Ándale, en las colonias hacían eso y tenían todo su archivo de películas en cassette, en VHS, en DVDs, y luego tenían un catálogo con todas las piratas que salían antes y que las podías quemar en un DVD y también rentarlas, ¿sí? No, sí, claro, pero... Eso era muy interesante. Pero me gusta como dices, ¿no? De que pues me tocaba a mí recomendar películas y tú solito hiciste énfasis. Bueno, no por los ritmos y es algo que descubrí un poquito después. Es algo que me gustaría explorar, pero antes sé que también tienes formación en teatro. Cuéntame. Sí, esa es una cosa muy linda para mí. Yo tomé una decisión cuando estaba joven. Todos mis amigos, yo iba en la secundaria 6. La secundaria 6 es la que está a un lado de la Casa de la Cultura en Playa, aquí en Tijuana, en Altamira, ¿sí? Y mis amigos de toda la primaria, de toda la secundaria, pues todos querían irse juntos a la prepa, ¿sí? Para echar desmadre y todo. Entonces yo fui el único que no seguí la cura y
fui y me metí a la Lázaro. Sí, que en aquel tiempo podía hacer examen a las 2. Entonces yo quedé en las 2 y pues me fui a la Lázaro, que era un mundo completamente distinto al mundo que había vivido durante la primaria y secundaria, ¿no? Entonces, porque en la primaria y secundaria pues era el cholo de la Avándaro 13 y era, ya sabes, todo un mundo completamente distinto. Y me acuerdo que pues grafiteros, y yo estaba en un grupo de grafiteros cuando estaba el WDG y rayaba y todo. Sí, ahí tengo esos recuerdos. Y después te digo, la Lázaro es una super escuela, entonces tenía un amigo que se llamaba Jafet, ¿sí? Que iba conmigo en la secundaria, que me recomendó y me dijo, no, vámonos, es mejor escuela y todo eso, ¿sí? Un amigo muy querido, entonces al final del día me jaló, sí, y yo me fui y no sabía a dónde me estaba yendo, y pues entras a la Lázaro, que es otra cosa completamente distinta, que hay un montón de alumnos de todas las escuelas de la ciudad, que tienen todos esos talleres y optativas de teatro, de diseño, de comunicación, y pues empiezo a tener unos amigos súper padres que hice en la prepa, en los cuales pues había como intereses en común, ¿no? Hicimos un taller de poesía, me acuerdo, que estaba el hijo del profesor Mario Ortiz Villacorta, ay, no me acuerdo el nombre del hijo, y la profesora Marta, sí. Bueno, súper padre estar en un taller de poesía, ¿sí? O sea, no saber qué diablos y que te expliquen y que empieces a ver como el peso de las palabras. De repente está el taller de teatro. Yo me acuerdo que había una amiga, bueno, existe una amiga que es bailarina ahorita, Stephanie, ¿sí? Que está, creo que da clases en la Casa de la Cultura, que se fue a Delfos, una súper bailarina, junto con Marta, que Marta creo que da clases en la UABC en artes plásticas, ¿sí? Okay. Súper movidas en el tema artístico en aquel tiempo, y que ellas iban a teatro, y que hay un concurso de obras de teatro en la preparatoria, y me dicen, oye, hay que participar de actor, me invitan, yo acepto, y hacemos una obra de teatro, y en el concurso que hacen, ahí me dan un premio de actuación, ¿no? Y le dan premio como de la obra. Me acuerdo que era El Tentador Tentado de Giovanni Papini. Giovanni Papini es un súper escritor. Es uno de mis autores preferidos. Sí, Gog, Magog, todas esas tipos de cosas, ¿sí? El Evangelio según Jesucristo. O sea, es súper autor, ¿sí? Esa obra es súper interesante, ¿no? De que es como el diablo recapacita y dice, hey, me equivoqué, ¿sí? Y quiere pedir perdón, pero no puede porque ya vio todo el desmadre que hizo detrás. Oye, aguanta, ¿esto lo hicieron cuando estaban en la prepa? En la prepa, sí. Ah, cabrón, qué suave. Sí, estaba muy interesante porque era un tema conceptual, y como, pues platicando, sabían como todo este tema que yo traía desde niño con las religiones y mi padre y todo eso, entonces como que entendía muy bien, y pues salí, hicimos la obra súper bien, me invitaron al taller de teatro, increíble, pero pues me empezó a gustar mucho el teatro, sí, demasiado, y mis papás querían que estudiara pues otra cosa, obviamente, sí, me iba a meter a la carrera de Derecho, sí, porque tengo una tía que es abogada, entonces dije, no, pues voy a estudiar Derecho, me gusta leer, o sea, no creo que se me vaya a complicar, pero pues conocí el teatro, sí, entonces por eso y otros temas le dije a mis papás, yo voy a estudiar teatro, mis papás no, me peleé, me fui de la casa a los 17 años, y me fui a vivir a un teatro. Órale. ¿Qué pasó? Así, yo iba a tomar clases con Miguel Ángel Pimentel, que es un súper maestro de teatro veracruzano, que estaba en la compañía de Jorge Domínguez. Jorge Domínguez es un súper bailarín mexicano, de los primeros de la danza contemporánea, que está aquí en la ciudad desde aquel tiempo. Él creo que es de Ciudad de México o de Veracruz, no me acuerdo bien, pero él tenía como comodato el teatro del IMSS. Antes los teatros del IMSS se los prestaban a compañías de teatro de danza para que ellos estuvieran haciendo obra ahí en los teatros. Ya creo que después ya no permitieron eso, no sé por qué, pero tenían como comodato, y él tenía su compañía de danza. Entonces yo llegué y le dije, oye, Jorge, pues me corrieron de la casa, no tengo dónde vivir, me puedo quedar en el teatro. Y como veía que se quedaban ciertos actores ahí en el teatro, porque pues él se trajo a su compañía que venía de Jalapa, pues yo empecé a vivir ahí en uno de los camerinos o en el debajo del escenario, y ahí estuve un año, ¿sí? Y aprendí muchísimo.
Héctor, que era uno de los que estaban ahí, me enseñó muchísimo, quitar luces, poner luces, cómo se llaman, los gobos, los licos, los fresneles, todo ese tipo de cosas de la mecánica teatral, a limpiar los baños, a cobrar en la taquilla, o sea, todo ese tipo de cosas. Y ahí fue que conozco pues a más gente, ¿sí entiendes? Conocí a Sara Rubalcaba, que es mi mamá de alguna manera en la industria, ¿sí? Ella es productora y pues desde chico me agarró y me dio trabajo de alguna manera, y ella era la productora de una compañía que ahorita ya no existe, que se llamaba La Madeja, que era de Juan José Luna. Juan José Luna, un gran director teatral que ahorita ya es escritor. Sí, ellos tenían esta compañía y estaban muy productivos en esos años, ¿sí? Entonces yo empecé a ser su asistente de producción, ¿sí? Y me acuerdo que había obras que tenía que estar 2 horas en el Paso Gato tirando pétalos porque había el efecto de que caían pétalos en la obra y eran ese tipo de cosas, ¿no? Y así empecé a conocer que en aquel tiempo había mucho teatro. Ángel Nosagaray, que en paz descanse, un súper director y escritor del teatro de aquí de Baja California. Rogero, o sea, Daniel Serrano, Claudia Villa, los de Jesús Quintero, que tiene Tijuana Hace Teatro, ¿sí? Que son increíbles lo que hacen, ¿sí? Si pueden ir a ver teatro, vayan a Las Tablas, ¿sí? Hacen cosas increíbles. De hecho, en la mañana me salió una publicidad que tiene una obra que me acuerdo que vi hace muchos años de Jesús, El Médico a Palos, se llama, creo, que va a estar la siguiente semana. No se lo pierdan. Pero bueno, empecé a conocer todas esas cosas, ¿sí me entiendes? Y yo que veía de la secundaria 6 que no había absolutamente nada, me doy cuenta de todo eso y pues yo me enamoro del teatro y empiezo a tomar cursos. Yo me acuerdo que una vez levanté el teléfono en el teatro del IMSS porque pues estaba ahí limpiando, no sé, las oficinas, y de repente, oye, para ver quién se va a meter al taller de teatro que va a dar un maestro que se llama Marco Vieira, que es un gran director de teatro a nivel nacional, y ya pues me enteré por ahí y le dije a Jorge que si me dan chance, y yo me metí a un curso intensivo con Marco Vieira que está increíble, y ahí conocí a mucha más gente, ¿sí? Y en la prepa, que antes de salir, pues yo me enamoré y hice una obra de teatro, ¿sí? Como director, y esa ganó varios ahí cosillas. Y pues nada, o sea, al final del día que me emocionó mucho ese mundo. O sea, ¿todo esto sigue siendo en el lapso de la prepa? Hice obras en la prepa y después me salí porque no entré a la universidad y me fui a vivir un año. Y ahí empecé a conocer a toda esta gente, ¿sí? Y conocí a, como decía, Sara, y Sara en ese momento estaba produciendo un cortometraje, ¿sí? Con un director de los pioneros de la nueva etapa moderna del cine, porque yo creo que hay varias etapas en el cine de Baja California. Él se llama Giancarlo Ruiz, que seguramente has escuchado hablar de él. Ahorita ya es más actor, pero él es súper director, ¿sí? Y había hecho un montón de cortometrajes y estaba haciendo un cortometraje que se llamaba Los Zetas, que era un musical de zombies en Tijuana. Una cosa increíble, ¿sí? Locochona. Y el tipo hizo en su espacio, que estaba ahí con Raquel Presa, que es una directora de teatro también, una actriz muy chida, tenían su espacio que se llamaba El Sótano, enfrente del Parque Teniente Guerrero, ¿sí? Y ahí hicieron los sets y hicieron las miniaturas, ¿no? Una cosa así loquísima en aquel tiempo. Y pues yo estaba de asistente de dirección ahí ayudando, y ponía y quitaba y me subía y bajaba, y pues ahí empecé a trabajar con ellos, y después me quedé como actor en la compañía 2 temporadas, creo. O sea, ¿sí has explorado la actuación? Nomás fue en ese tiempo y ya, ¿sí me entiendes? O sea, estuve creo que 1 año, 2 años. Así, pues necesitaban actores, sí. Y yo me aventé de estar en obras de teatro que van a las escuelas, porque hay mucho teatro escolar aquí en Baja California, digo. Hay grandes exponentes del teatro para niños en Baja California actualmente. Y pues creo que ahí empecé a lo que se llamó vivir del teatro, porque al final me pagaban, sí, imagínate que te paguen por hacer algo que te gusta. Claro. No, está increíble. Cambia la cosa, o sea, ¿no? Cambia completamente la cosa. Entonces, de ahí, de alguna manera, tuve la posibilidad de poder empezar a hacer teatro, y obviamente mis papás decían, güey, tienes que estudiar algo, ¿sí? En aquel tiempo no había escuelas de cine, o sea, no había nada por el estilo, no estaba ni siquiera la licenciatura en teatro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó?
una cosa súper importante, yo creo que sucedió, es que ahí conocí a Giancarlo Ruiz y conocí a Tonali Magaña, que seguramente conoce al Tonali, que es un sonidista y músico súper importante de aquí. Ellos me llevan, no quiero poner edades, pero ellos me han de llevar unos 7, 10 años. Ok, ¿sí? Son jóvenes. Sí, imagínate, yo tenía 20 años, ellos tenían 30 años, ¿sí? Y me acuerdo que veo que traen un gafete o algo de que fueron a un rally de cortometrajes en Los Ángeles. Estoy hablando del 2000, 2001. Y les digo, hey, ¿qué onda con eso? No, pues un rally que es un corto en 48 horas y todo. Güey, ¿y por qué no hacemos algo acá? Así, o sea, y me acuerdo que me dijeron, pues, ármate el proyecto y lo hacemos. Y ya yo me voy a un café internet, hago mi proyectito, llego, se los presento así bien formalito. Oigan, pues vamos a hacer esta onda. Y ya no sé si me vieron con mucha ternurita, pero dijeron, no, hay que hacerlo. Y armamos una cosa que se llamó Recortos 48, que me acuerdo fue 2004, 2005 que lo hicimos. Y lo hicimos en Casa de la 9, que era un café de Margarita González en la calle 9. Uh-huh. Entonces, imagínate ver entrar por esa puerta, porque nosotros pensábamos que, pues un rally van a llegar 10 personas, 15 personas. Llegaron como 60 personas, 80 personas, estaba la sala llena. Me acuerdo que yo había sacado copias para 5 equipos y llegaron 30 equipos, estábamos vueltos locos. Y ver entrar ahí para que hiciera su primer corto Adrián Durazo, el Jorge Sanders y toda una cantidad, Abraham Sánchez, su primer corto fue ahí, ¿sí me entiendes? Entonces hicimos el rally, terminaron creo que 15 proyectos y súper padre la calidad de los proyectos. Adriana Trujillo fue jurado, Héctor Villanueva, no sé si te han hablado de Héctor Villanueva, pero Héctor Villanueva yo creo que es el padre del cine baja californiano moderno, porque él hizo el primer largometraje en digital en Baja California, ¿sí? Okay. Todos los viernes son santos, creo que se llama. Increíble, y ese creo que lo hizo en el 94, 95, ¿sí me entiendes? O sea, y lo hizo en estas cámaras grandotas como de televisión, y creo que otros festivales no lo quisieron agarrar porque decían, no, esto no es cine, es televisión. Y unos años después, Festen gana en Cannes la Palma de Oro, hecha con handycams de Sony. Como que en ese tiempo cambió el paradigma de lo que significaba hacer cine en 35 negativo a usar este tema digital. Ajá, y empezaron a darse cuenta que también se puede hacer cine en este tipo de formatos, que no tiene que ver con el formato en sí, sino que tiene que ver más con un lenguaje. Es decir, que en definitiva el teatro sí te abrió las puertas. Sí, pues fue el inicio y donde pude de alguna manera entender un poco toda esta parte que creo que aún pienso que es el tema ritualístico, o sea, simbólico. O sea, para mí una cosa que me marcó es el tema de tener como esta ¿cómo se llama? Este respeto por el espacio, ¿sí me entiendes? Porque los actores llegan a un escenario y es tener respeto por el espacio, caminarlo, sentirlo, revisarlo. Casi sagrado. Es sagrado, completamente. O sea, ¿y cuál es la diferencia entre un escenario y un set? O sea, no hay mucha diferencia porque en los dos suceden cosas verdaderas al final del día. Entonces, creo que esa parte fue la que me enamoró muchísimo, entender cómo esta parte ritualística, simbólica, del peso, ¿sí? Del oficio del teatro, del oficio del actor, y el cine como de alguna manera hay veces que se tiene, hay veces que no se tiene, pero de alguna manera siempre busca eso, siento. Entonces, la búsqueda de la verdad en el escenario, ¿sí? Creo que ahí entendí un poco, o sea, a lo mejor no entendía claramente que eso, pero por los años, poco a poco fue entendido qué fue lo que me gustó de eso y que me cautivó, y que ese misterio que se genera en ese espacio oscuro que es el escenario teatral, ¿sí? Que su símil podría ser por la sala de cine, ¿no? Donde hay gente que no conoces a los lados y de repente apagan la luz, ¿sí? Empiezan a salir unas imágenes y que todos son cautivados con estas imágenes, ¿sí? Ese, pues, ejercicio que es universal, ¿sí? Que todos conectan con eso, ¿sí? Claro, no, qué bonito. También tengo entendido que trabajaste
De cámara. Sí, ese es ya, eso ya fue como a los 22. Ok. Sí. O sea, estoy pegando un brinco muy grande. No, sí, después de recortos, a que hacemos esta versión de este cortometrajes, al segundo año o en el primero, uno de los participantes era alguien que trabajaba en TV Azteca, un productor, Bernardo Abner Mercado, me acuerdo. Sí, súper talentoso, un chico que, bueno, ya estaba más grande que nosotros, pero hacía 3D en aquel tiempo y había estudiado efectos especiales y era el productor de TV Azteca. ¿Sí? Entonces él me invita y dice, oye, tengo un espacio, sé que sabes hacer como varias cosas, ¿por qué no vienes a trabajar a TV Azteca? Y yo, va, pues digo, yo necesitaba dinero, necesitaba trabajar, ¿sí? Y todo lo del festival lo habíamos pagado entre Giancarlo Tonali y yo, entonces pues necesitábamos trabajar. Entonces, en aquel tiempo también intenté regresar a la escuela, me metí a comunicación en la UABC, te digo intenté porque además tuve 3 semestres y me salí porque pues estaba trabajando en TV Azteca y estudiando, entonces como que no se pudo concretar más. Y yo estaba completamente, ¿cómo se llama? Asombrado con la experiencia de la televisión. Porque imagínate, tienes a un chico que nunca ha tenido la capacidad de comprarse una cámara, ¿sí? Y siempre ha estado trabajando con cámaras de otros. Y llegan y te abren la puerta de TV Azteca y dicen, mira, pues tenemos un estudio, tenemos todas estas cámaras, tenemos todas estas luces, ahí haz lo que quieras. Pues yo entraba a las 6 de la mañana que abrían la televisora y a las 12 que cerraban me iba, ¿sí? Y el pobre contador veía las horas extras y decía, pues, ¿qué hace este morro? Pero súper bien, o sea, ahí empecé a hacer comerciales, editaba de todo, grababa, trataba de switchar, pasaba los máster, empecé a conocer como toda la dinámica y pues era increíble, ¿sí? Entonces, pues yo siempre he sido como muy empírico, okay. En el sentido de que empezaban pues a ver la posibilidad de pues ver revistas, comprar libros, robar libros, o sea, todo ese tipo de cosas. Hay una anécdota bien cabrona que una vez me cacharon robándome libros en el Sandbox porque pues no tenía dinero, yo quería saber de composición, de edición y me robé un libro y me cacharon, me hicieron pagarlo 3 veces, tuve que hablarle a un compa para que viniera y lo pagara, pero pues eso era antes de entrar a TV Azteca. En TV Azteca ya tuve dinero para comprarme libros y empezar a saber cómo funciona el Final Cut, ¿cómo se llama? Ahí ya tenían el Final Cut y si no, pues me metía ¿cómo se llama? ¿Cómo se bajaba la piratería? Con estos Pirate Bay y todo este tipo de cosas, pues porque antes pues podías instalar software medio piratón. Sí, no, claro. Ahorita ya no se puede, pero antes sí era como buscar todo ese tipo de cosas, ver los tutoriales que existían, estarle ahí pegando y pues poco a poco empecé pues a moverme, ¿no? Y a hacer comerciales. Fue que me llegaron y dijeron, no, pues tú estás en producción, necesitamos hacer, me acuerdo el primer comercial que hice necesitamos hacer un comercial de un tequila. Y me dieron la botella y pues grábalo ahí en el estudio. Entonces ahí le dije, ¿quién tiene una pecera? Entonces ya puse una pecera, puse unos alcacerces, entonces se veía ahí como movimiento atrás, puse la botella enfrente y pues con unos paneos, unos tilt downs y luego puse ahí unos limones y armé un pinche comercial de 30 segundos, le puse música mexicana y ahí está tu comercial. Y me acuerdo que los de TV Azteca dijeron, güey, no mames, qué chingón. O sea, si me entiendes, como que me vieron como el potencial y de repente pasó algo que después me metió en broncas, que empecé a jugar mucho haciendo comerciales ahí, así como pues con las cámaras. Ellos, me acuerdo que los camarógrafos ahí tenían las cámaras Panasonic P2 y tenían las grandotas. Y las cámaras P2, Panasonic, nadie las quería tocar. ¿Por qué? Porque estaban demasiado complicadas. Y esas cámaras tenían una particularidad, que podías grabar con cassette, que eran los mini DVs, y con tarjeta, ¿sí? Entonces, pues todos grababan con cassette, pero tenías un 720-480 y con la tarjeta era HD y aparte podías grabar en slow motion. No, pues yo grababa con tarjetas y todos se quedaban de A4 cuando les enseñaba las imágenes en HD, en slow, y podía meterme a los menús y cambiar el contraste y todo eso que de la otra manera no se podía. Entonces, pues empezaba a hacer corrección de color y manipular las imágenes y poder sacar las compresiones de los archivos de mejor calidad. O sea, pues empezamos ahí a hacer cosas como super padres. Y una experiencia que movió muchísimo. Bueno, seguimos haciendo recortos.
Lo de la escuela no funcionó, ¿sí? Porque también muchos de mis maestros eran compañeros en la televisora, en otras televisoras, pues no funcionaba. Y varios maestros estaban con teatro conmigo, entonces era más una plática conmigo que otra cosa. O sea, yo me la pasaba con los maestros en la escuela, entonces como que no funcionó mucho eso. Pero una cosa que cambió el paradigma, yo creo que no solo para mí, sino para mucha gente, es que hubo un proyecto que se llamó Imágenes en Movimiento, cuando estaba en el Secut, estaba Edgar, que era el gerente del Cine Animats. Trajeron un proyecto que era los cursos un diplomado del CCC a Tijuana. Y fue el primero de realización, que fue chiquito, pero después se dieron cuenta que había potencial y que había gente que quería tomarlo. Entonces dieron 3 diplomados de 280 horas, donde se traían a los maestros y te los cambiaban cada mes. Entonces nos dieron clases todos los maestros que eran en el CCC, gente súper importante, súper chida, a jóvenes acá que no tenían acceso a irse a Ciudad de México. Entonces me acuerdo que convencí a los de TV Azteca que me pagaran los cursos, y los 3 años que estuve en TV Azteca, pues me pagaron los cursos ahí del CCC que daban en el Secut. Entrábamos los viernes a las 5 a las 5 de la tarde, salíamos a las 10 de la noche, sábados de 10 de la mañana a 10 de la noche y domingo de 10 a 5. Y estaba súper bien, y fue el de realización, el de producción y el de guión, ¿sí? Entonces ahí sentí como que aprendí muchísimo, conocí a mucha gente, productores importantísimos, Isa Guerra, Sigfrido Bauhaus, que es súper maestro de edición, ahí las palabras que nos dio él, Isabel, que sonidista y directora, o sea, muchos maestros súper importantes, está Beatriz Novaro, el maestro, que en paz descanse, que le decimos la Morsa. No, gente súper padre que de repente llega con otra visión y pues te da cierto conocimiento que tú no tienes acceso, porque al final del día es eso, tú vas a tener toda la actitud y todas las ganas, pero si crees que ya lo sabes todo y no te dejas abierto a que hay un montón de cosas más, pues no avanzas, ¿no? Entonces eso nos abrió la cabeza a muchos, y creo que al final del día también se generó un grupo de jóvenes que empezaron a hacer cosas súper importantes. Por ejemplo, me acuerdo que ahí estaba Aibar, que ahorita es el subdirector del CCC en Ciudad de México, ¿sí me entiendes? Gaby Pineda, que está haciendo cosas súper chidas, o sea, Abraham Ávila, o sea, gente súper talentosa que ahorita sigue en la lucha de tratar de hacer cine, o sea, desde esta trinchera, ¿no? O ya desde Ciudad de México, ¿no? Que es súper importante. Estuvo también Iván, el güero, ¿sí? Que es de los productores súper chidos que le dio la oportunidad a mucha gente, ¿no? Pero te decía, cuando estaba en TV Azteca, una cosa es que empezaba a hacer comerciales y de repente empezaban a quedar cada vez mejor, y de repente me decían los de las productoras afuera, óyeme, güey, no hagas esos pinches comerciales, porque TV Azteca lo que hace es regalar el comercial y cobrar de ese tiempo aire. Entonces, si tú ya les haces el comercial, pues a las productoras de afuera, pues las dejas sin chamba. Sí, entonces sí, empecé a colaborar después de esa plática que tuvieron conmigo, productoras de afuera, con productoras para hacer comerciales, ¿sí? Omar de Esfera, que es un gran productor, que venía de esta onda de Yonke, que Yonke es la primera productora como de jóvenes con un chingo de talento, que ahí estaba Adriana Trujillo, estaba Itzel Martínez, el Iván, el Omar, el Jair, o sea, gente súper talentosa, que yo creo que ellos fueron de los pioneros de lo que sucede ahora, ¿sí me entiendes? Y los que abrieron puertas para que los demás pudiéramos pues, tener un camino mucho más fácil. Ok. Oye, hace ratito siento que te corté la viada y no era mi intención, pero me estabas comentando acerca de Recortos 48. También fuiste fundador de BCAC Cine, ¿no? Cofundador pues mira, de los pioneros. Fuimos de los 4 que empezamos, porque me acuerdo que todo empezó porque estaban cobrando los permisos, que seguramente Alfredo te lo dijo, pero estaba Diana, estaba Alfredo, estaba Marla. Empezamos nosotros 4 y ya después, fueron unos meses súper raros que nadie sabía, bueno, a lo mejor ellos sí sabían, pero yo no sabía qué estaba haciendo, en el sentido de que pues todos estábamos con toda la actitud, todas las ganas, pero pues al final del día se sumaron, y creo que lo importante era generar comunidad,
porque al final del día BC hace cine, hace un evento y se super llena. Y eso está increíble. ¿Por qué? Porque necesitamos generar pues esta comunidad al final del día. Es lo único que va a hacer que avance esto, independientemente de los apoyos y del gobierno, que eso siempre va a estar arriba, abajo, pero la comunidad siempre tiene que tener algo a que aferrarse. Y BC hace cine, el trabajo que ha hecho Alfredo, Diana y Marla, pues ha estado increíble, que no han quitado el dedo del renglón. Yo, después de varios meses que estuvimos, cuando ya finalmente hicieron la asociación, yo ya dije ya que ya no participé. Okay. ¿Sí? Y aparte, pues me llegó, en ese tiempo, me fui a hacer la película esta de Surgencia, que fue en 2018, creo, 2019, ¿sí? Que fue cuando ya se iba a consolidar eso. Ok. Pero bueno, ¿qué ves ahí detrás? Como, ¿cuál es la importancia? Y supongo que a lo mejor también se abre paso a la siguiente pregunta, ¿no? Eres parte importante de este festival que se está gestionando, o ya se gestionó, que ya va a ser, que ya tiene fecha, en noviembre. Ajá, pues digo, no sé, no diría que una parte importante al final del día. Básicamente, o sea, hay festivales que están haciendo cosas súper importantes y creo que el más importante ahorita es el Festival de Cine de Ensenada, que va a cumplir 4 años y que todos deberíamos de apoyar ese festival, no solamente solamente ir, sino apoyarlos realmente con dinero y con todo lo que podamos hacer. ¿Por qué? Porque es un festival que ya ha demostrado y que ha hecho cosas, que está haciendo cosas padres. Nosotros en Tijuana nos juntamos varias empresas, 7, 8 empresas. ¿Por qué? Porque ya no están los estudios, ¿sí? Y de repente vemos que algunos servicios que daban las empresas, como la renta de equipo, como los efectos especiales, como el service, pues ya no hay tanta demanda porque las producciones dejaron de venir como venían cuando estaban los estudios. Entonces decidimos hacer un evento en Tijuana que genere pues este sentido de pertenencia y este sentido de seguridad. Nosotros no hacemos festivales, yo no estudié para hacer festivales, yo no quiero hacer festivales. Pero ¿qué hicimos las empresas? Nos juntamos un dinero, ¿sí? Todas estas empresas aportaron y contrataron a un equipo de gente que se dedica a hacer festivales. Okay. Margarita González, la directora, tienen a Pedro Segura de programador, a Jonathan en la coordinación, a Leslie Marín en la producción y más gente que seguramente se me olvida porque ya son muchos más que están levantando el festival y que llevan meses trabajando y que tienen un programa increíble, pero creo que al final del día hay que apoyar a los festivales. El Baja California merece tener festivales, ¿sí? Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, todos necesitan tener un festival porque, o sea, hay una cosa que creo que es muy importante, es hace muchos años el Festival de San Diego Latino lo hacían binacional, ¿sí? Yo me acuerdo de una plática con Miguel Tilín y otros directores súper chidos sudamericanos que preguntaron, a ver, Hugo, ¿qué tan libre eres para escoger las películas que quieres ver? No, pues... ¿A qué te refieres, no? ¿A qué me refiero? Es que si tú quieres ir al cine a ver una película, tú estás completamente obligado a escoger de las 10 que te ofrece Cinemex y Cinépolis. Qué bueno que pregunté a qué te refieres. No, porque, sí, o sea, sí, por eso te preguntaba, porque pues al final de cuentas sí, tienes opciones, pero pues... Y ponían de ejemplo Cuba, ¿sí? País socialista y toda esta onda. Ellos hacen un comité con sus directores de cine para que vayan a los festivales y escojan qué va a ver el pueblo cubano. Órale. Sí, entonces ellos hay una selección de lo mejor del cine. ¿Qué selección es mejor? ¿La que le ponen al pueblo cubano o la que te ofrece Cinépolis? Que está segmentada por la industria americana. ¿Sí me entiendes? Al final del día, ¿qué tan libres somos para escoger el contenido? ¿Sí? Y los festivales es lo que creo que dan, ¿no? La libertad, la posibilidad de ver cosas que no vas a ver en las plataformas y que no vas a ver en los cines comerciales, ¿sí? Y si tú te dedicas o te gusta el cine, pues qué posibilidad de ir a ver estos tesoros o estas opciones diferentes, ¿no? Y eso está súper padre. Y esa libertad y esa, ¿cómo se llama? Curiosidad de ver otras maneras de que te digan lo mismo, pues es lo interesante, porque al final del día la estructura aristotélica o como quieras llamarle que hay en el cine comercial, pues ya todo el mundo la vemos, o sea, ¿sí me entiendes? Ya sí, al final claro. Es la misma película una y otra vez, ¿sí? Entonces yo creo que también no es para todos los públicos, porque el público pues es una cosa muy abstracta,
Pero para mí que me interesa, pues sí me gusta ir a festivales a ver este tipo de cosas diferentes que no voy a ver en las No, me encanta plataformas y porque al eso. final de cuentas pues sí tienes un punto muy importante detrás de eso, ¿no? Que es poder seguir experimentando la creatividad desde un punto medio sin fronteras, ¿no? Porque como dices, ¿no? O sea, estos formatos vienen siendo pues el mismo, nomás van cambiando, hay variaciones, pero pues es generalmente la misma historia, ¿no? Ujú. Y está curada eso que mencionas, ¿no? Es como una puerta abierta a la creatividad, a lo que no se ve habitualmente, ¿no? Claro, sí, por ejemplo hay una película que se llama Leviatán, no sé si has escuchado. No me ha tocado. Increíble, son 2 horas en un barco, ¿sí? Y toda la película está hecha como con 50 GoPros pegados en diferentes partes del barco. Y es una película completamente sensorial donde estás 2 horas en un barco, ¿sí? Pero, o sea, literal, el sonido, el agua entrando, ver los peces, pues hasta... O sea, yo cuando la vi, te daba la sensación de oler el pescado y es una cosa brutal, ¿sí? Como experiencia audiovisual. Eso jamás lo vas a ver en Cinépolis, ¿sí me entiendes? Si no es que hay un festival en Cinépolis, ¿sí? No, jamás lo vas a ver en Netflix, ¿sí me entiendes? O sea, pero tienes la posibilidad de que en un festival puedas encontrarte ese tipo de cosas, ¿sí? Y así como es importante la historia de un chico del otro lado del mundo, pues la historia de un chico hecho en Tijuana que pueda ir a un festival del otro lado del mundo, pues va a ser súper interesante para poder conectarnos como seres humanos, ¿sí? Y creo que esa es una posibilidad que no se tiene que perder, ¿sí? No, claro, claro. Me acuerdo mucho que cuando estaba en la Lázaro, una de las cosas que hicimos ahí con un grupo de amigos, David Peguero, Manuel, eh, nos juntábamos e hicimos el Festival de Cine de la Lázaro. ¿Sí? Me acuerdo. Y trajimos a Aaron Soto, me acuerdo que es un cineasta por ahí, que tenía un mega shell en aquel tiempo, que era un corto súper chido. Y pasamos una serie de películas de Jodorowsky, que en aquel tiempo no las podías encontrar, ahorita ya las encuentras, pero en aquel tiempo la gente se pasaba el VHS de mano en mano porque no había dónde conseguirlo. Entonces pasar el topo de Jodorowsky, pues era una cosa así como underground, súper interesante. Entonces ese tipo de cosas pues te dan posibilidades de ver otros puntos de vista y al final creo que eso es lo importante para poder tener un diálogo, es poder escuchar al otro. Claro que sí. Por decirlo así, también me gustaría explorar contigo, para las personas que nos están escuchando. Tuve el honor de visitarlos en su casa productora y ahí medio también platicamos. Y en esa plática tú me estabas comentando que aquí en Tijuana, a partir del Pípila, Uh-huh. ya no hay centros, Casas de la casas de cultura, la cultura. sí. Y yo te preguntaba, ¿no? O sea, ¿para quién es el cine, no? O sea, ¿quién hace el cine? ¿Para quién es este tipo de cine a lo mejor? ¿Y cómo se puede incluir o cómo se le puede llevar el cine a todas estas partes de la ciudad o distintos puntos de Baja California donde está un poquito... Pues el cine es identidad, ¿no? O sea, es cultura, es archivo, es registro, es identidad, también es entretenimiento, o sea, el cine es muchas cosas. Eh, una cosa por la que hablábamos de eso es que estábamos haciendo un análisis de las escuelas de cine, ¿sí? Aquí en Baja California creo que hay 5 escuelas de cine, a lo mejor me equivoco, a lo mejor hay más, pero digo, tenemos la UABC, que es la única escuela de cine pública en el estado, pero en Tijuana están otras 4, ¿sí? Pero todas esas 4 son privadas y todas cobran desde 4,000 a 8,000 pesos al mes. Entonces, dime, la mayoría de los habitantes de la ciudad de Tijuana no están en playas, no están en el centro, están en la zona este de la ciudad. Entonces, todos los Así es. jóvenes de la zona este de la ciudad tienen acceso a educación de audiovisual. ¿Sí me entiendes? Es como, o sea, no. ¿Sí me entiendes? O sea, el cine sigue siendo para Pues un una clase sector... social, Exacto. ¿sí? Y el cine como formativo, el cine como entretenimiento, como exhibición, pues no, o sea, cualquiera puede poner la tele y ver una película, ¿sí? Entonces, en un mundo actual en el que vivimos, donde casi todo es por medio de celulares y la producción audiovisual, ¿cómo es que esa industria tan importante no está llegando de manera formativa a la mayor cantidad de población Así es en que... Baja California, que es que el tercer estado más importante de la producción audiovisual de México?
O sea, y hay algo que se tiene que hacer. Exacto. ¿Qué se puede lograr? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo? Pues digo, los festivales creo que es una cosa más importante, muy Claro. importante. Ahorita creo que en el festival tienen una cosa que es muy linda que se llama Cine Talents, que es becar a 20 jóvenes para que tengan 4 días becados formativamente con todos los invitados que van a venir al festival. Digo, esto no es el hilo negro porque en Berlín nació eso en el Talent Campus de Berlín, que después hicieron en Sarajevo, en Buenos Aires, en Guadalajara. Yo fui 2 años al de Guadalajara becado y está súper súper padre. Entonces, como necesitamos abrir la posibilidad para encontrar estas joyas, ¿sí? Y dar posibilidad en una industria tan importante de que pueda haber estos talentos emergentes, porque si no, al final del día, pues el cine se va a quedar para ciertas voces nada más. Claro. Y también una preocupación muy, creo que muy honesta, sería es qué está pasando con todos los estudiantes de las escuelas de cine, que generan cuántos alumnos al año. Se están yendo a Ciudad de México. La industria en Tijuana, en Baja California, no es lo suficientemente grande para darle trabajo a toda esta gente. ¿Qué están haciendo? Están grabando bodas, 15 años, están haciendo productoras, están haciendo comerciales, están haciendo video homes. ¿Qué está pasando? Se están teniendo que ir a trabajar en otras cosas, ¿sí? O sea, creo que sería interesante e importante generar el diálogo en primera, ¿sí? Con las escuelas de cine, con los festivales de cine, con la industria, porque la otra vez hay un escritor que es muy trendy ahorita, que se llama Yuval Noah Harari, que seguramente es Sapiens y todo ese tipo de cosas. Ahorita acaba de sacar un libro que se llama Nexus, que está increíble, sobre las redes, ¿sí? Entonces él habla sobre que una de las cosas que hicieron que evolucionara y que creáramos una civilización es la generación de redes, de comunidades. Los primeros pobladores hace miles de años, pues su población era de 20 personas, 30 personas, 40 personas. Pero en el momento en que ya se empezaron a juntar y a hacer una conexión entre cientos, miles, pues ya generaron toda una cultura y ya generaron una civilización. Pero ¿cómo pasas de que una comunidad de 20 personas se convierta en una comunidad de cientos de miles de personas? El ser humano, si hiciéramos una reflexión, no puede tener conexiones emocionales profundas con más de 50 personas. Si te pones a pensar cuántas personas realmente tienes una conexión emocional, te aseguro que de 50 no pasan. ¿Por qué? Porque para tener una conexión emocional profunda necesitas tiempo y necesitas vivencias, o sea, necesitas invertirle, ¿sí? Claro. Para vivir cosas juntos, para poder tener intimidad, para tener esas cosas. ¿Cómo vas a hacer una conexión con una red de cientos de miles de personas? Ahí viene un ejemplo súper interesante, por ejemplo... a ver, Kim Kardashian, cuéntanos. La Iglesia Católica, ¿sí? Son una comunidad de 1.400 millones de feligreses. ¿Bajo qué? Bajo una misma narrativa. Tienen ellos la Biblia. Entonces, este autor habla como empezamos a generar un mismo storytelling, una narrativa que conectara, porque al final del día, si todos somos de cierto grupo, pues ya conectamos más, ¿sí? Otro ejemplo sería, por ejemplo, ahorita el partido político Morena, que ha hecho un montón de conexiones con un grupo social que no estaba visualizado, ¿sí? Ahorita ya es la fuerza política más grande, pero es porque tienen todos una misma narrativa, ¿sí? Es la cuarta transformación y tienes a 40 millones de mexicanos creyendo en eso, ¿sí? Entonces yo creo que al final del día lo que tenemos que hacer es buscar una narrativa en común aquí en nuestra comunidad, en nuestra región, para que podamos conectarnos todos y poder de alguna manera tener un mismo discurso para poder llegar y construir cosas, porque al final si estamos separados, cada quien jalando para su molino, pues no se van a poder construir cosas. Y gente como nosotros, de alguna manera podría decir que ya decidieron estar acá, que ya se casaron, que ya de alguna manera dicen, ok, sí voy a ir a Ciudad de México, a Los Ángeles, pero nada más voy de entrada por salida, no me voy a vivir a Ciudad de México, ¿sí? Necesitamos que exista algo aquí. Entonces yo creo que estaría padre empezar ese diálogo para que visualizamos qué va a pasar en 10 años, qué va a pasar en 20 años. Súper importante. O sea, creo que hacia allá tienen que ir nuestras conversaciones. Oye, a ver, y platícame un poquito más acerca de la productora. Pues digo, mira, yo colaboro con dos, que es
la productora Empírica, ¿sí? Ajá. Que está Adrián Durazo, Marco Celis, mis socios, y la agencia, ¿no? La agencia publicitaria con Juan. Entonces, una de las cosas que para mí ha estado súper padre es pues tener gente con la cual puedas confiar, ¿sí? Porque al final del día eso es súper importante y gente que de alguna manera no solamente sea un negocio, pero seamos, o sea, no quiero decir la palabra familia porque al final puede ser muy transversada esa palabra, pero gente que pueda hablar directamente, ¿no? Y el trabajo que está haciendo en la fotografía Marco, o sea, ya lo tuviste acá Sí, sí, y ahorita sí. me estaban mandando stills del corto que están haciendo con Bianca, los stills están increíbles, o sea, súper lindos, ¿no? Y pues el Adrián que se ha convertido en un máster de la fotografía y que ha colaborado con proyectos ya internacionales, o sea, creo que para nosotros es súper importante hacer las cosas desde acá, ¿sí? Tanto en la agencia como en la productora, mostrar que en Baja California, en Tijuana, se pueden hacer cosas de calidad internacional, ¿sí? Y poder generar una industria desde acá. Creo que eso es lo más importante porque al final del día, ¿qué va a pasar con el joven que tiene sueños, que vive en la zona este de la ciudad o en la Altamira o en la zona norte que no tiene para estudiar cine? Claro. Puede tener una posibilidad, ¿sí? Si de alguna manera ahorita que el conocimiento está sobre la mesa, otra estaba leyendo que decían que el analfabetismo en el mundo era porque no teníamos acceso a la información. Ya está el internet y sabemos que eso no es la razón de la ignorancia en el mundo, claramente, ¿sí? Pero creo que es súper importante que generemos comunidad para poder construir puentes, ¿sí? Súper importante, y poder empujar a los que siguen, ¿sí? Porque Claro. al final ese es lo que viene, ¿sí? Las nuevas generaciones, ¿sí? Y si podemos cuidar a la industria, cuidar a todas las personas para tener una industria sana, ¿sí? Profesional, creo que es lo más importante. Nosotros hemos tenido aprendizajes brutales sobre eso y al final lo que te digo es eso, tenemos que escuchar al otro siempre. Me encanta todo lo que mencionas. Y también en ese sentido creo que va muy de la mano esta pregunta. ¿Cuáles son, pues también, ¿no? Parte de los retos de crear una casa productora o aquí en la frontera, así como mencionas, ¿no? Que es una industria que está más centralizada, hay bastante competencia aquí. Oh, pues sí, o dejas digo, o sea, la verdad, la empresa no ha sido nunca un negocio y eso es una realidad al final del día. O sea, creo que disfrutamos mucho tener una empresa de productora audiovisual, pero negocio, o sea, yo creo que sería mejor poner una taquería, una cosa así, para que sea realmente negocio. Pero lo que sí es que te da muchos ratos buenos, ¿sí? Y al final del día creo que el poder dar trabajo en el sentido de tener un equipo que va creciendo y que va de alguna manera generando y usando esto como plataforma para crecer e irse a Ciudad de México y tener una posibilidad de poder armar una carrera en esto, creo que eso tiene muchísimo valor. Creo que a mí lo que me interesa muchísimo es encontrar nuevos talentos, ¿sí? Eh, pues desarrollar alianzas creativas, creo que es importante porque creo que a mí la publicidad pues es algo que voy a seguir haciendo, me encanta, ¿sí? Y colaboro con la productora y colaboro con la agencia publicitaria y a mí lo que me interesa es que haya más campañas firmadas desde el norte, ¿sí? Y que Ok. podamos ser un polo creativo que pueda tener voces propias, tanto en cine como en la producción audiovisual, ¿sí? Que integran los videoclips, los comerciales, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los viajes inmersivos, todo este tipo de cosas. Y aquí hay empresas súper valiosas que están haciendo cosas increíbles, Vértigo, Colorado Hills, Crafting, Genia, Tesoro, o sea, hay un montón de compañías que tienen voces propias que están súper padres, pero siento que hace falta ir a hacer promoción a otros lugares, a Estados Unidos, a Ciudad de México, para que vean que acá también hay productoras que realmente puedan dejar una marca en las colaboraciones, tanto con marcas como con proyectos, como con lo que sea, ¿no? Y creo que es importante que nos demos cuenta que estamos en un polo geográfico audiovisual muy importante y hacer
equipo con todos los de la industria para exigirle al gobierno, pedirle al gobierno que genere todas las cosas que hacen falta, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, es súper importante. O sea, yo veo que están todas estas Coparmex, Canirac, todas esas cámaras de comercio que están súper chidas y que se juntan y hacen eventos. Y de la industria audiovisual no tenemos tanto. Entonces, creo que es importante al final del día eso. Pero bueno, en cuestión de nuestro trabajo, pues es tener esta búsqueda y encontrar, pues, cuáles son tus intereses, ¿sí? Porque hay gente que hace cine porque trabaja en cine y hay gente que hace cine porque quiere expresarse por medio del cine. Contar una historia. ¿Sí? Entonces, las dos son válidas, ¿sí? Y están increíbles, pero creo, desde nuestra trinchera, queremos apoyar a jóvenes que quieran expresarse. Me encanta. Porque la siguiente pregunta es, ¿qué le dejarías un mensaje a una audiencia joven que quiere empezar en esta industria? Pues que empiecen a hacer las cosas y que al final agarren una cámara y empiecen a grabar. Hay una clase en un libro de Jodorowsky, no me acuerdo cuál, que es cómo aprender a hacer cine o cómo aprender a dirigir o cómo aprender a fotografiar. Y según Jodorowsky, sí, que está loco, era vete al campo, llévate tu cámara y graba un árbol. Pero graba un árbol en diferentes como momentos de luz, diferentes ángulos, qué significa el árbol, qué representa el árbol, cuál es el ritmo del árbol. O sea, como que un árbol es algo que tiene vida, ¿sí? Claro. Eso lo trazamos todos. Pero ¿cómo lo representas visualmente? Entonces, esas preguntas te ayudan mucho a tratar de empezar a ser curioso con la cámara, ¿sí? Entonces, ¿qué le diría a los jóvenes? Agarren una cámara y sean curiosos, ¿sí? Vayan y graben lo que les interesa. Les interesa la música norteña, les interesa X cosas, vayan y graben, intenten hacerse preguntas con eso. ¿Qué significa lo que estoy haciendo? ¿Sí? Si tú... Acabo de ver una película súper linda en el Festival de Cine de Málaga, ahorita que fuimos con Surgencia, que, o sea, es una cosa bellísima. Un director argentino, no me acuerdo cómo se llama. Trabajadores es la película. Y eran 8 entrevistas. La cámara fija todo el tiempo en la cara del trabajador. Y eran anécdotas del trabajador. Y la cámara no se movía para nada. Y eran 8 tomas, ¿sí? Fijas. Y era tan bello ver a alguien que no conoces contarte una historia que nunca vas a conocer, ¿sí? Si no fuera porque este director agarró la cámara y fue y entrevistó. Y más que entrevistar, tuvo el tiempo de escuchar al otro. Eso creo que ese valor de ese momento, esa acción, tiene mucho peso. Y muchas veces como directores siento que, pues es mi voz y tengo que decir esto. Pero lo más valioso de decir creo que es escuchar. Y en el teatro es eso. Los mejores actores son los que saben escuchar, no los que saben hablar, ¿sí? Porque saben reaccionar, ¿sí? Y eso es una cosa que hace la gran diferencia. Pues definitivamente es un muy buen consejo. Y yo creo que ya nos estamos acercando a la curva final de esta entrevista. Y me gustaría platicar de 2 proyectos tuyos, ¿no? Me gustaría empezar por Hambre, que tuve el privilegio de ver hace poco en varias proyecciones, ¿no? De varios cortos, y cerraron con ese, y la verdad quedé bastante impactado. Quisiera que me cuentes un poquito de la historia acerca de pues, tu función dentro del proyecto, qué es el proyecto. Pues 2 cosas, yo creo que una la cuestión personal y otra la cuestión técnica. Okay. La cuestión técnica, veníamos de haber hecho Devastación de Abraham Sánchez y producida por el Aybar, ¿sí? Y con el Sergio, un gran amigo. Sergio Cervantes. Nos dimos cuenta de una cosa ahí. En Devastación tirábamos 50 planos por día, ¿sí? Imagínate, grabas 10 horas, 12 horas. Si tú divides 50 planos en 10, 12 horas, te quedan de 15, 10 minutos por plano. Eso no te permite ni cambiar el lente. Entonces, como que no te permite cuidar los planos y era todo un caos, ¿sí? Entonces, platicando con Abraham, pues decía, o sea, encontrando la manera de descubrir cómo se hacen este tipo de cosas, ¿sí? Porque era una película de zombies esa, un mediometraje de zombies.
Entonces, cuando terminamos esa, yo colaboraba mucho con compañías de teatro, ¿sí? Que yo no quería quitar el pie del teatro. Entonces, le produjo unas obras a Mario Cantú, ¿sí? Y le hacía sus carpetitas a un gran amigo que en paz descanse, que se llama Ray Garduño, ¿sí? Para sus obras de teatro, y les tomaba fotos y les armaba las carpetas para que fueran y promocionaran la obra. Entonces, Mario Cantú, yo le dije, oye, voy a cumplir 30 años, ¿sí? Quiero hacer algo, ¿sí? Mándame, ya quiero dirigir, tengo ganas de dirigir. Después de estar haciendo fotografía, quiero dirigir algo. ¿Qué tienes? Y me mandó dos guiones. Uno era el de Pascualino y los Globos, y otro era otro que obviamente ya se me olvidó. Pascualino y los Globos es un cuento original de Messer Sabat y que él había hecho una adaptación, ¿sí? Y lo leí y dije, esta es mi historia, es biográfico esto, ¿sí? Entonces, a mí me pasó una cosa no similar, pero bueno, eh, con sus similitudes. Entonces dije, no manches, está increíble, lo tengo que hacer. Así me acuerdo que lo leí, me levanté de la cama, agarré el teléfono, le marqué a Sara Rubalcaba, que es mi mamá de la industria. Dije, te voy a mandar un guión, ¿qué onda? ¿Quién ves? Y ya me marcó a los 15 minutos. No, pues es Hernán. Hernán es un amigo muy querido, que es actor y cantante y músico. Es una persona súper preparada, Hernán del Riego. Y Sara me lo había presentado y habíamos hecho una amistad. Entonces él me dice, Sara, pues le vamos a decir, ¿sí? Le mandamos el guión, él dice, sí, hay que hacerlo. Y ya teniendo al actor que ambos veíamos, dijimos, pues vamos a hacer esto. Entonces, ahí lo conecto. Devastación, 50 planos por día. Llega este guión y dije, no, pues le voy a hablar a Sara para que me ayude a producir, a Abraham para que me ayude a producir, a Sergio para que me ayude a producir. Y entre todos, pues hicimos equipo y lo primero que dijimos, yo no quiero sufrir lo que sufrí en Devastación. Entonces, agarramos el guión, lo metimos, hacemos una carpeta súper chida, lo metimos a IMCINE. Obviamente no nos lo dieron, pero dijimos, ya movimos, ya hicimos, ya armamos, ya hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos fue agarrar y decir, ok, ¿con cuántos planos se cuenta esta historia? Entonces ya armamos, revisamos, y dije, no, vamos a hacer en 22 planos. Vamos a grabar 4 días, 5 días, 22 planos, nos queda como de 3, 4 horas por día, por plano, perdón, y nos la vamos a pasar a toda madre. O sea, porque si tienes el tiempo y ya lo pensaste bien y eso como que te ayuda de alguna manera tu tranquilidad mental, claro, de que no vas a estar corriendo. Entonces, lo único que pedí de manera instintiva, yo creo que por el teatro, para los productores fue, vamos a hacerlo así, pero yo necesito a los actores una semana antes para que ensayemos, ¿sí? Y al protagonista 2 semanas antes. Y así fue. O sea, yo cuando estuvimos adaptando este guión ya a los 24 planos, pues yo me iba solo a buscar las locaciones, porque creo que es súper importante antes de meter al diseñador de producción, pues que tú tengas claro cómo se va a ver tu película, a qué huele tu película, cómo se escucha tu película. Entonces, pues ya teniendo como mis bocetos y todo, yo quería grabar en el, ¿cómo se llama? De Correos, aquí que está en la calle 11, que está increíble ese edificio. Estuvimos luchando para que me dieran el permiso, obviamente no me lo dieron, pero conseguimos gracias a Almadelia Ábrego, que es actualmente la secretaria de Cultura y en ese momento era del CAM, de las orquestas juveniles, de la Orquesta Baja California, tiene un espacio súper lindo en la zona este, ahí nos prestaron el espacio, ¿sí? La casa de Sara, pues es una casa súper particular de la mamá de Sara, increíble, congelada en los 80, 70, ¿sí? Entonces encontramos unas locaciones súper interesantes y una cosa súper importante fue que Sergio Cervantes, que fue productor, él tomó clases en la Luis Buñuel, que es la Escuela de Cine de Veracruz, y uno de sus maestros fue Thomas Owen. Thomas Owen es un artista plástico, ceramista, que había sido director de arte del Zorro, esas películas con Antonio Banderas, y ha tenido mucha experiencia en eso. Y me dijo, tienes que conocer a mi maestro, porque tiene una cosa muy particular que creo que le va a encantar tu guión.
pues mándale el guión. Le mandaron el guión y él en su cerámica tiene toda una serie de gordas bailando ballet. Así como Botero, que tiene esa obsesión, o sea, como mujeres de alguna manera voluptuosas en posiciones como súper flexibles, ¿sí? Y el corto tenía algo que ver con esta representación de la vida con una mujer voluptuosa, ¿sí? Entonces, pues ya lo viste, ya sabes cómo es el final, pero el maestro, perdón, dijo, tuvimos una junta por Zoom, le encantó la idea, yo quiero ir, va, adelante. O sea, no me preguntó si le íbamos a pagar o no, el yo quiero estar. Y fue increíble trabajar con alguien de ese nivel porque fue una colaboración completamente creativa, de decir, a ver, este es el guión, pero a qué huele, a qué es, cuáles son los colores. Y me acuerdo que llegó con todos los bocetos de los sets, ¿sí? Y con las fotos que yo le enviaba, y realmente fue súper lindo trabajar esa parte del arte, ¿sí? Del diseño de producción. Y se armó un equipo increíble, o sea, estaba produciendo Abraham, estaba produciendo Anaí, estaba produciendo Sara, estaba produciendo Sergio. Los actores eran Hernández Riego, Supermaestro, Silverio Palacios, que es todo Silverio Palacios, de los mejores actores mexicanos que hay, Dunia Alexandra y Alejandra Rioseco, una super actriz de Mexicali. Entonces, eso fue como los protagonistas, y pues la historia pues es realmente muy divertida, pero nunca la grabamos como si fuera comedia. Siempre fue grabada como si fuera realismo, ¿sí? No era como que, ay, es como que para hacer reír, para nada. Era una historia trágica y así fue. Y lo padre, creo que instintivamente fue pedir el tiempo con los actores, porque lo que hacíamos era ir a ver las locaciones. Por ejemplo, con Hernán le decía, maestro, vamos a hacer fila al banco. O sea, el universo de este hombre está dentro de esta caja, ¿sí? Tenemos que meternos a esta caja y ver qué cosas sacamos, qué cosas nos sirven. Entonces, me acuerdo que íbamos a la zona financiera y nos metíamos a los bancos a hacer fila. Y empezaba a platicar y observar, y ya viste los ojos de esta señora, viste cómo está vestido, ya viste estos, y empezar a ver estas particularidades. Y platicábamos del cuento, y platicábamos de la vida. Y trabajar con los actores es, pues, abrirte, ¿sí? Porque al final del día ellos están frente a la cámara y ellos, para hacer algo verdadero, tienen que ser vulnerables, ¿sí? Entonces, fue platicar de todas estas peculiaridades que tiene la vida, que podríamos conectar de nuestras historias con el personaje. No era ensayar, a ver, ¿cómo vas a decir el texto? Eso a mí me parece horrible. Era más bien contar historias alrededor de lo que hemos vivido cada una de las personas que estábamos en este grupo creando esto. Y ay, esta historia que te pasó, esta experiencia está súper padre, a ver, esto préstamelo, vamos a meterlo en esta cajita, a ver, a ti, esto está increíble, vamos a meterlo en esta cajita, a mí me pasó esto, mira, está increíble, conozcan todos a mí lo que me pasó, y era como una cosa muy terapéutica, y al final del día sucedió la magia, siento yo. ¿Por qué? Porque hay una escena en el corto que dura como 4 minutos, que es un plano secuencia, donde el personaje explota en su fiesta de cumpleaños número 57 y les avienta todo un speech ahí, les dice de manera muy contenida, que va creciendo, cómo se siente y cómo explota de toda la relación que tenía con su entorno, ¿no? Que no estaba a gusto durante tanto tiempo. Todo lo que dijo Hernán en ese momento fue improvisación. Órale. Nunca se escribió ninguna línea de eso, ¿sí? Pero se trabajó, se llenó al actor y al personaje de todo este tipo de cosas, que cuando estuvimos ahí todos sabían exactamente qué estaba pasando y que decían las palabras exactas en el momento correcto, ¿sí? Y estuvo muy padre porque me acuerdo ver a Abraham y ver a Sergio y ver a Sara y decir, yo nunca había sentido eso cuando estaba viendo el monitor, porque ves el monitor y dices, ah, sí, mueve los 5 grados a la derecha, sube la luz. Pero ahorita no estábamos viendo la luz, estábamos viendo cómo sucedía una escena y estábamos así perplejos de la vida que estaba ahí, o sea, lo interesante que estaba. Y eso creo que fue una cosa como muy, pues muy emocionante, muy emocional. Me acuerdo haber salido así después de el segundo plano, con fumar un cigarro con Sergio y Abraham, y es como, güey, ¿qué está pasando? O sea, que nunca había sentido esto, ¿sí?
Digo, después ya la cagué en la edición y no funciona el corto, pero eso fue después. Pero ahí sentí que ¿Se te hace que no funciona el corto? se me hace que no funciona el corto. No manches, yo lo disfruté un montón. Yo sé, pero al final del día yo creo que no tuve el valor de poder traicionar el guión, el cuento original, ¿sí? O sea, realmente yo lo veo y las mañanas muchas veces, te aseguro, al año, digo, ¿por qué chingado no tuve los huevos de poder grabarlo como yo quería? ¿Por qué? Porque ya no lo estaba haciendo en España, la historia es en España, lo está haciendo en Tijuana, porque el tipo no corrió y se metió un congal y de repente esta mujer voluptuosa salió del escenario, ¿sí? Y hay esta conexión, ¿sí? Y terminan ahí, ¿sí? ¿Por qué van a un parque? Porque lo decía el guión, el cuento original, pues sí, pero yo no tuve el valor de poder decir, esto ya no es su historia, ya es mi historia, y mi historia es en Tijuana, y eso tiene que oler a eso y sentirse eso. ¿Sí? Y ahí es uno de los grandes aprendizajes que he tenido, Claro. de no tener los suficientes para poder hacer propio el material. Bueno, pero pues es un aprendizaje súper importante y lo tienes, ¿no? O sea, lo adquiriste y siento que no todo el mundo tiene el privilegio de llegar ahí sí. tampoco, o sea, Sí. esa es parte de... Entonces, Sí. qué suave. Y también tienes este otro proyecto que es un largo documental que se llama Surgencia, ¿no? Si no me equivoco. Surgencia, sí. Así es. Pues digo, ese fue un milagro, ¿sí? Fue así como que nadie esperaba que ese proyecto, la verdad. A ver, cuéntame un poquito. Ya me estabas diciendo antes de empezar a grabar, pero... Sí, haz de cuenta que ese proyecto, yo había terminado una relación de muchos años, no quería estar en la ciudad, venía de hacer una campaña de food en Estados Unidos y me sentía un gran director de publicidad. Y llego a Tijuana y digo, ay, sí, acabo de hacer una campaña así internacional y de repente me dicen, oye, pues está un proyecto de estos dos personajes que yo no conocía, que quieren recorrer la Baja. Ah, sí, súper, hay que hacerlo, no manches. Y ya fui y los conocí y me acuerdo, porque me dan carrilla, que llegué el primer día, ah, sí, vengo de hacer este comercial de esta compañía de salchichas y eso, güey, así como, güey, ¿dónde nos estamos metiendo? Así, horrible, yo en mi absoluta ignorancia y ego horrible, o sea, asqueroso. Y pues gracias a Dios estaba ahí Daniela da Costa, que es hija de Hugo, y ella pues es una artista, y al final del día ella es coreógrafa de danza contemporánea, estudió en España y todo, pero entiende muy bien el arte escénico, ¿sí? Y tiene como toda esta experiencia porque pues viene de la familia da Costa y conoce a los Molina de toda la vida. Entonces yo me acuerdo que empezamos grabando y yo, ah, sí, vamos a grabar todo y a ver, la cámara aquí, la cámara allá. A los 3 días me da una pinche crisis así. Digo, güey, ¿qué estamos haciendo? O sea, no entiendo qué está pasando. Sí, les digo, por favor, paren todo. Así, Daniela, que era la productora y que estaba produciendo no solamente el viaje, sino las cenas y todo lo que está sucediendo, porque ya los tenían bien planchados. Ya iban a recorrer de Ensenada hasta San Ignacio, iban a hacer cenas, iban a pararse en las cooperativas, con los pescadores, con todo esto, iban a cortar y ir haciendo el vino en el camino. Yo no sabía absolutamente nada. Y de repente empezar a ver todo esto y conocer una Baja que yo no conocía, que después de hacer las campañas de Baja Norte y eso, decía, ah, ya conozco la Baja. No conocía absolutamente nada de la Baja, ni entendía en dónde estaba viviendo y dónde llevaba viviendo tanto tiempo. O sea, realmente fue completamente, me abrió los ojos, ¿sí? Y Dani tuvo la paciencia de, a ver, siéntate, te voy a platicar una historia. Y me platicó la historia de Hugo, la historia de Benito, me explicó el ingrediente, todas estas cosas y fue creo que un recibimiento súper padre de todo lo que ella sabía, poder compartírmelo durante el viaje y al final del día yo lo que hice fue intentar escuchar, ¿sí? Y hacer las preguntas que Daniela me decía, oye, pregunta esto, ¿sí? Pero pues al final yo lo que dije, pues yo me voy a dejar ir, ¿sí? O sea, me voy a dejar llevar y agarraba el dron y hacía tomas y agarraba la cámara, intentaba buscar y tratar de ponerla donde me diera más sentido. No tenía claro qué iba a pasar, si iba a hacer algo o no iba a hacer algo. Creo que ellos querían hacer un registro, pero no sé si iba a terminar en redes sociales o lo que sea. Y al final fue súper catártico, ¿sí me entiendes? Entender el ingrediente, el valor del oficio, de que esta tierra nos ha construido eso desde hace miles de años, ¿sí me entiendes? O sea, el erizo, el abulón no es algo que llegamos y lo pusimos, es algo que ha estado ahí, ¿sí me entiendes? Antes los pueblos nativos, en vez de ir a cansarse cazando un mamut,
pues se pasaban caminando por la playa y encontraban unas conchitas y decían, hey, esto está riquísimo y no me tengo que gastar tanta energía, entonces vivíamos cerca de estos lugares, entonces se llamaban los concheros, entonces el valor del ingrediente y el valor del humano en aprender este oficio que tiene que ver con la tierra y tiene que ver con los ciclos y tiene que ver con la geografía y pues escuchar todo eso, recibirlo y tratar de alguna manera decir, ay, no manches, como que esto me da sentido, tratar de entenderlo y, y pues nada, al final fue catártico, nos dimos un momento para revisar el material y yo dije, no, pues creo que aquí hay algo. Y pues regresé a una junta y les dije, a ver señores, creo que hay posibilidades de hacer una película, un documental, denme chance, ¿qué les parece? Vamos a editar un primer corte. Entonces me agarré, me encerré en casa de Daniela, me acuerdo que en Ensenada, ahí me llevé mi equipo y estuve una semana, creo, 2 semanas haciendo el primer corte, lo pusimos y dijimos, no manches, pues sí, como que puede haber algo por ahí. Después le hablé a un super editor que es aquí de la ciudad, que nació aquí en Tijuana, que se llama Omar Guzmán, que es de los mejores editores del país. Eh, y, y con toda la generosidad vino y estuvo varias temporadas acá y luego yo iba allá y estuvimos trabajando, pero pasó lo que tenía que pasar en una película. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ¿sí? Yo no tenía ni idea de qué iba la película y él me daba un montón de cosas y era una película súper chida. De repente yo la veía y me quedaba dormido. O sea, y no la entendía, ¿sí? Y ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando? de postproducción fueron 5 años. Ay, Fue la güey. versión número 11 la que quedó. Pero te digo, este proceso de entender cuál es la película que grabaste, cuál es la película que quiere Hugo, cuál es la película que quiere Daniela, cuál es la película que quiere Omar, cuál es la que quiere Benito, cuál es la que quiero yo, cuál es la que queda. ¿Sí me entiendes? Porque era súper raro en este sentido de decir, a ver, estoy haciendo una película o estoy haciendo un promocional de ellos, ¿qué chingados estamos haciendo? ¿Sí? Porque en la película sale su urgencia desde el inicio, así como que ellos lo tenían bien claro. Y yo así como, güey, o sea, es que no es un comercial. O sea, creo que hay el valor para hacer otra cosa. Entonces, al final del día, sí tuve que matar a lo que había antes y decir, a ver, señores, sí, muy bien, muchas gracias, ya me firmaron un cheque en blanco con el primer corte que les hice, les gustó, me dijeron, aquí te firmamos un cheque en blanco, y hice valer mi cheque en blanco y les dije, a ver, esta película no es de Hugo, no es de Benito, es mía. Y yo creo que va a ser esto y lucho porque sea esto, Claro. ¿sí? Y quiero meter esto, ¿sí? Y ellos a veces sí, a veces no, pero la veían y decían, a ver, esta está muy loca, o esta está muy informativa, o esta está... Dije, ya nos voy a enseñar el corte, creo que después del quinto ya no les enseñé. Y así estuve trabajando y me traje al Goyo, que el Goyo es súper buen guionista. Y le dije, ¿sabes qué? Después del proceso con Omar, porque el Omar nos dejó como la vara súper alta en una cuestión de narrativa, onírica, siento yo. Y le dije, sí está muy bien, pero siento que hace falta narrativa. Entonces me traje a Goyo, que es de mis mejores amigos, y le dije, a ver Goyo, vamos a editar las 120 horas que tenemos. Y me acuerdo que terminó una película de 10 horas, ¿sí? Y ahí la veíamos en la casa, en pedazos, y ya, ok, ¿eso fue lo que pasó? Sí, eso fue lo que pasó. Ok, ahora vamos a cortar. ¿Sí? Entonces, en las cosas que Omar había construido, las rehicimos, en las cosas que encontró Goyo, ¿sí? Después con Lia Daxner, que es una súper directora, documentalista y editora, siento yo, que por un proyecto estuvo acá, me asesoró los últimos momentos y me dijo, es que sí hay una película ahí, pero tienes que cuidarla y tienes que limpiarla, está muy sucia, ¿sí? Porque terminamos un corte que enseñamos a algunos productores y les gustó mucho, pero se le enseñé después a esta Lía y me dijo, sí, está padre, pero está muy sucia, hay que limpiarla. Y estuvimos ahí limpiando y limpiando y creo que me ayudó mucho para que quitarme el miedo de cortar, porque había cosas que decían, no, es que tiene que estar este plano, tiene que estar esta frase. No, eso no suma la narrativa al final. Y pues con todo el dolor de mi corazón y pena, hay cosas increíbles que se quedaron en la sala de edición que podían hacer otra película, pero se contó esta, ¿sí? Y esa tiene como siento yo, una coherencia, una armonía, ¿sí? Que vale la pena
Para mí, cuando la vi, dije, ok, me gusta, y hay una coherencia narrativa, y hay una poética, a lo mejor muy primitiva, porque no sabía qué chingados estaba haciendo al inicio, pero me gusta la honestidad que tiene la película. Okay. Y la defendí, y al final del día, pues la mandamos a festivales, no quedaba, y no quedaba, y no quedaba, y no quedaba, y de repente me hablan un día de Málaga, que está seleccionada en Cinema Culinari, me pagaron el vuelo, vamos, que es la primera vez que yo iba así, de repente... pues me hablan, estoy con mi esposa, una mujer increíble, me acabo de casar, y estábamos, me acuerdo, a punto de irnos a cenar, y de repente me marcan y me dicen, güey, ganaste el premio del público, qué chingón, y pues se viene como toda esta serie de cosas, y pues al final del día creo que hacer películas, para mí, yo creo que es una necesidad terapéutica más que una necesidad económica, ¿sí? Para eso hago publicidad. Pero las películas que a mí me gusta hacer o que quiero hacer tienen que ver con explorar cosas de mi vida que todavía no entiendo, cosas de mi padre, cosas de mi madre, ¿sí? Y ahorita estamos haciendo un proyecto con Daniel Salinas Basabe que llevamos ya varios años. Estamos en la versión número 4 del guión, ¿sí? Pero creo que tiene que ver con mis inicios, porque yo conocí a Daniel en la policíaca, en la balacera de La Mesa, que fue un motín de 3 días, y yo me acuerdo que lo conocí ahí en medio de las balazos y de la gente y todo eso. Y la película tiene que ver con todo ese mundo, ¿no? Entonces está muy interesante, y es una comedia negra también que es súper divertida, entonces pues me gustaría algún día poder lograr filmarla y hacerla acá, ¿sí? Ok, pues de hecho, fíjate que por ahí va a ir mi última pregunta, ¿no? Para cerrar, ¿qué podemos esperar de ti, ¿no? En el futuro, qué proyectos, qué quieres gestionar, Pues tengo, o sea, hay 3 películas que quiero hacer, y eso es así como independientemente de la vida y de todo, las cosas de la compañía, la empresa, lo que haga, o sea, creo que sí me gustaría hacer esos proyectos, y llevo años trabajándolos y diciendo lo mismo de hace años, que es esta Historias del Bordo de Daniel Salinas Basabe. Hay un autor súper importante para mí que conocí, que se llama Hugo Salcedo, ¿sí? Que hizo una obra bellísima que se llama El viaje de los cantores. Llevo años intentando adaptarla, y pues otro proyecto muy personal de mi infancia, con todas estas cosas que viví, que me gustaría hacer a futuro, pero pues es eso, no quita el dedo del renglón, ¿sí? Al final del día nunca va a llegar alguien y te va a decir, claro, yo creo en ti. Creo que la lucha, como decía la marca de vinos argentinos, al final la lucha es contra uno mismo, y el gran enemigo pues es uno mismo, ¿no? Entonces esa es la lucha que tenemos que vivir siempre, y pues nada, al final del día, creo que ya para terminar, yo invitaría a toda la gente a ver cine de Baja California, ¿sí? De los grandes directores que están haciendo, de los que ha habido y de los que hay. Paredes, Diego Hernández, está Villalba, o sea, hay un montón de directores nuevos, Rodrigo, Héctor Villanueva, el Joseph, ¿sí? Omar Íñigo, hay un montón de gente que tiene voces muy particulares que hace falta escuchar, y no tienen que ver con una cuestión de que quién hace bien las cosas o quién hace mal las cosas, no, es escuchar al otro. Claro. ¿Para qué? Para que pueda existir el diálogo. Me encanta. Pero muchísimas gracias por esta oportunidad. Nosotros estamos muy agradecidos contigo por estar aquí, y pues ahí lo tienen, Alejandro Montalvo, muchísimas gracias por estar aquí, denos like, suscríbanse, y nos vemos hasta la próxima.